hermanos intermedios, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más dirigiéndonos a ustedes con la intención de llevarles una clase más. Esperando se encuentren bien, ustedes y sus familias, y que pues pronto puedan ir al servicio presencial en la iglesia. Es una gran bendición poder estar allí. Gracias a Dios por algunos que ya hemos visto ahí. Vamos a orar y vamos a iniciar. Señor, gracias por la bendición de poder tener este tiempo para su palabra, Señor, que es el alimento de nuestro espíritu. Le ruego que usted tome control y que bendiga a mis hermanos a través de sus palabras, Señor, y que toda la gloria y la honra sean para usted, Señor, porque solo usted la merece. En nombre de mi Señor Jesús, amén. Vamos a ver una clase en secuencia con la que vieron la semana pasada, que el hermano Damián les estuvo hablando sobre Juan el Bautista, cómo él fue anunciado como el que iba a preparar el camino del Salvador, como que él iba a venir a allanar los caminos, a lo torcido se enderece, lo alto se rebaje, lo que está en hondo se empareje, y que iba a venir a cambiar el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia, y todo eso iba a hacer Juan el Bautista para preparar el camino del Señor Salvador. Esa anunciación pues la encontramos a través de la Biblia, desde Génesis. A través de la Biblia está la promesa de un Mesías, de un Redentor, un Salvador. Y en esta clase de hoy vamos a ver algunas anunciaciones de Jesús. La clase pasada fue sobre el que iba a venir a preparar el camino. Ahora vamos a ver sobre Jesús, que es el Salvador, que es el que estaba esperando el pueblo de Israel a través del tiempo. Por eso en un momento a Juan el Bautista le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? Y él decía, yo no soy el Cristo, después de mí viene. Y vamos a ver varios anuncios que se hicieron aquí en el Evangelio según San Lucas, que es nuestro tema central, la vida de Cristo según San Lucas. Así se titula nuestra clase de hoy, Anuncios de la llegada del Salvador. Anuncios de la llegada del Salvador, aunque el Salvador lo encontramos aquí con diferentes nombres y anunciado a diferentes personajes que vamos a estar viendo. Y vamos a iniciar con el primer anuncio del Salvador aquí en el Evangelio según San Lucas. Es el ángel Gabriel a María, ahí en los versículos del capítulo 1, versículos 30 al 35, aunque viene desde más arriba, pero para ahorrar un poco de tiempo vamos a leer del 30 al 35. Dice ahí, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La profecía de Isaías mencionaba, he aquí que la Virgen concebirá. Y aquí se cumple esa profecía de que María, siendo todavía no estaba casada, estaba soltera, estaba comprometida, sin embargo Dios la usó para traer al Salvador al mundo. Y aquí encontramos que el ángel le dijo que ese ser que iba a nacer pues se debía de llamar Jesús, y también le llama Hijo del Altísimo. El Altísimo es Dios, ¿verdad? Ahí lo encontramos en la Biblia con mayúscula. Y también dice que es santo ser que iba a nacer, sería llamado Hijo de Dios. Encontramos a Jesús, el Salvador, anunciado con tres diferentes nombres: Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Así a María. Encontramos también que Elizabeth anunció de cierto modo la venida de Jesús. Dice la Biblia que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel Gabriel le anunció esto a María. Era, por decir así, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y en una ocasión fue María a visitar a Elizabeth, allá donde ella vivía. Y cuando llegó, está escrito aquí en la Biblia, en el capítulo 1 de San Lucas, en los versículos 39 en adelante,
Nosotros vamos a leer el 43 y está hablando Elizabeth. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y vemos la palabra Señor con mayúscula. Elizabeth está diciendo que la madre de mi Señor venga a mí. Ahí a Jesús se le da un adjetivo de la deidad, porque estamos encontrando que Él es Señor, Señor de señores. Cuando dice ese con mayúscula es porque está hablando de la divinidad de Dios. Entonces, Elizabeth también anuncia la venida del Señor. Y encontramos también en un pasaje más adelante en San Lucas capítulo 1, 69 al 76, ahí está hablando Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. Después de que Juan nació, ahora ya fue suelta su lengua porque él había quedado mudo. Ya después de que Juan nació, habló y dijo una profecía. Entre lo que estuvo hablando, que pues el hijo de él, que era Juan el Bautista, iba a ir delante del poderoso Salvador que Dios había mandado. Y dice así en los versículos 69 al 76, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacernos misericordia con nuestros padres y acordarse del santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí Zacarías también da testimonio del nacimiento de Jesús. Está hablando la profecía de Juan de que él iba a ser un profeta del Altísimo. Ahí llama a Jesús el Altísimo, y en el versículo 69 le llama Salvador, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas. El nacimiento de Jesús, la venida de Jesús estaba profetizada desde antes, y aquí encontramos más nombres con que se identifica a Jesús como Salvador y como el Altísimo. Y también encontramos otro anuncio en el capítulo 2. Este hecho ocurrió después de que Jesús nació. En ese día que Jesús nació, había pastores guardando las vigilias de sus rebaños en el campo. Eran pastores que estaban cuidando sus ovejitas en el campo, y un ángel se les apareció y les dijo esto que vamos a leer. En el capítulo 2 del 8 al 11 está estas palabras. Desde el 10 si leemos, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es un Salvador que es Cristo el Señor. Ahí lo llama Salvador y lo llama Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra hebrea, que quiere decir aquel que Dios prometió desde la antigüedad, que venía a libertar el pueblo judío, pero aún más venía a salvar a todo el mundo. Allá lo revela también en los evangelios, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí en el anuncio de los pastores encontramos que él le dice Cristo. También encontramos más adelante en el mismo capítulo 2, en los versículos 25 al 30, un testigo también que anuncia a Jesús como el ungido de Dios. En hebrea, Mesías quiere decir el ungido. El ungido, ungir es untar con aceite. Ungían en aquel tiempo a los que eran profetas, a los sacerdotes, a los reyes, los ungían, porque eso significaba
pues un don especial, y sobre todo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se, se figuraba por el aceite. El aceite figuraba al Espíritu Santo. Al ungir era que el Espíritu Santo tomaba control de esa persona a la cual se le estaba poniendo aceite. Y aquí en estos versículos del capítulo 2, 25 al 30 encontramos a Simeón, que era un hombre que había recibido de Dios la promesa de que él no moriría sin haber visto al ungido de Dios. Y vamos a darle lectura a estos versículos 2, 25 al 30. Dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En esto ocurrió cuando llevaron al niño Jesús al templo a presentarlo. Los niños judíos los llevaban en el 8º día para hacerles la circuncisión y presentarlos en el templo, y llevaban unos ciertos cosas para cumplir con la ley de Moisés, que estaba en vigencia en ese tiempo. Y Simeón se presentó en esa ocasión que llevaron a Jesús, y lo tomó en sus brazos y dijo que estaba complacido con Dios porque había cumplido la promesa de que él no moriría sin antes ver al ungido del Señor, que era la salvación que Dios había prometido. Y así lo menciona Simeón como el ungido del Señor. Lo vemos en el versículo 26, que está con mayúscula, el ungido del Señor. Otro nombre con que encontramos la anunciación del Salvador aquí en los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Y todavía hay uno más. Encontramos que Ana era una profetisa que servía en el templo. Tenía 84 años sirviendo ahí. Ella había quedado viuda y se quedó trabajando ahí, sirviendo a Dios y haciendo oraciones. Y ella también anuncia a Jesús como el Salvador. Ella, al ver al niño allí, también habló, y dice ahí en el capítulo 2, los versículos 36 al 38, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que esperaban la redención en Jerusalén, ella les hablaba de que había llegado el niño, y ahí lo menciona como un redentor, porque habla de los que esperaban la redención. Ya había llegado quien los iba a redimir. Entonces, muchos nombres encontramos a Jesús anunciado aquí en estos capítulos de la Biblia. Son muchos nombres: Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Jesús, Señor, Salvador, Cristo, el ungido, el Redentor. Y, hermanos intermedios, y gloria al Señor, porque Él es así con nosotros, y no nos da algo nada más que una persona miró, que una persona dijo, que una persona tuvo un sueño, algo, y eso creemos. Dios da abundantes testigos del anuncio del Salvador. Desde la antigüedad lo había prometido, y en el momento que iba Jesús a nacer, otros era cuando Jesús ya había nacido y ya estaba entre ellos, y lo seguían por el Espíritu Santo, reconociendo y dando testimonio de que Él era. Juan el Bautista dio testimonio también cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en otro evangelio, pero también hubo abundantes testigos de la llegada del Mesías, del Salvador, por el cual nosotros hemos sido salvos, porque Él vino a salvarnos. Él dio su vida para tener vida eterna con Él. Y hay personas que
hablan de que a Juan Diego se le apareció la Virgen y pues solamente él la miró y, y es todo lo que hay de ese hecho de la aparición de la guadalupana que próximamente se celebrará, pero del anuncio de la venida de Jesús hubo muchos testigos, como hemos estado viendo aquí, de la muerte, de la resurrección de Cristo, muchos testigos, más de 500 anuncia la Biblia. Y, y como conclusión, pues, si tú no has creído en Jesús, si te queda alguna duda y no puedes creer en Él, pues hay abundancia de testigos. El testimonio de la Escritura es fiel, es testimonio histórico, testimonio vivos también de los cambios que el Señor hace en las vidas de los que hemos confiado en Él, porque nos da un, una manera diferente de vivir y una seguridad de una eternidad con Él. Te invitamos a creer, a confiar, a poner tu fe en Él, a arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón. Él te perdonará porque Él ya los pagó, ya sufrió por causa de tus pecados. Ahora solamente queda que tú confíes en Él y, y pongas toda tu confianza en Él. Ahora, si tú ya creíste en Él, ahora tú también puedes ser testigo de, no testigo de Jehová, sino hablar de lo que Él ha hecho en tu vida, con aquellos que están a tu alrededor, porque todos deben de saber, así como dice la canción, todos deben de saber quién es Jesús. ¿Y cómo van a saber? Pues a través de aquellos, dice nuestro hermano Abel, y la palabra de Dios dice, pues cómo irán sin haber quien les predique, y para eso estamos, ¿verdad? Para llevar la palabra a aquellos que la necesitan, ¿verdad? Siendo uno más de aquellos que testifican que Jesús es el Mesías, Jesús es el Redentor, Jesús es el ungido, es el Salvador, es el Señor, es el Altísimo, es el Hijo de Dios y es el Hijo del Altísimo. Y así, hermano, ha sido esta clase breve, que Dios los bendiga. Ánimo intermedios, asistan a las clases, asistan a los jóvenes, a las actividades y porque solamente así podemos mantenernos activos, unidos a la iglesia. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.